Hola a todas y todos. Primero que todo, bienvenidos al curso de Astrofísica de la Formación Planetaria. Yo soy Sebastián Pérez. Como la mayoría sabe, ya nos hemos encontrado en varios cursos en el pasado y esta vez es especial para mí porque este electivo que he diseñado se trata sobre el tema de investigación que yo hago en el día a día. ¿Ya? Este es el tipo de investigación que yo hago, la astrofísica de la formación de los planetas. ¿Ya? Entonces, este semestre nos vamos a acompañar para explorar los últimos avances, bueno, tanto la teoría como la teoría fundacional, la parte observacional, la parte histórica, la parte moderna y los últimos avances sobre el tema de la formación de los planetas. Eh, la pregunta que nos convoca acá es una de las preguntas más importantes de la astrofísica, es cómo se forman los planetas, cómo se forma un planeta como el nuestro, como la Tierra, como Júpiter, como Saturno, como los exoplanetas que se han encontrado fuera del sistema solar. Todo eso lo vamos a ver en el curso de este semestre. ¿Ok? La motivación de este curso se trata sobre nuestros orígenes, pero en un contexto más bien astronómico, ¿ok? No vamos a hablar sobre el origen de la vida desde las teorías que hay en la biología, ni en la química, ni nada, sino que vamos a hablar sobre nuestros orígenes del punto de vista de la astronomía, de la astrofísica. Vamos a recorrer el camino desde el nacimiento de los planetas en los discos protoplanetarios, los discos de gas y polvo. Vamos a ver todo sobre el tema de los discos protoplanetarios que son los discos que rodean estrellas jóvenes, ¿ya? Estrellas jóvenes donde se están tanto formando la estrella central, la estrella que está recién nacida, como se está sucediendo cosas a su alrededor donde nosotros pensamos que se forman los planetas. Primero se forman planetesimales, que son estas estructuras rocosas más bien grandes, de ya metros, kilómetros de diámetro, eh, planetas rocosos y planetas gigantes, y finalmente la evolución temprana de sistemas planetarios. La idea central de este curso es que ustedes desarrollen una intuición. Yo siempre hablo de este concepto de desarrollar una intuición profunda sobre las teorías modernas, que son principalmente dos, con muchos distintos sabores, pero son principalmente dos familias de teorías de formación de los planetas y los resultados observacionales recientes que nos han revolucionado este campo en los últimos 10 años. Ya, veamos cómo avanzamos con esto. Estos son los contenidos del curso. Vamos a tener varias unidades. La primera unidad se llama Los orígenes del sistema solar. Luego vamos a pasar a observaciones de sistemas planetarios, estructuras de discos protoplanetarios, evolución de discos protoplanetarios, formación de planetesimales, formación de planetas terrestres, formación de planetas gigantes, detección de exoplanetas jóvenes o protoplanetas, que es uno de los temas más candentes hoy en día en la astrofísica moderna, y la evolución temprana de sistemas planetarios. Vamos a complementar estas clases con hartos tópicos bien específicos. Les voy a compartir papers. Aquí arriba en la diapositiva, les pongo que la literatura principal del curso es, digamos, el libro que existe, la Biblia, le pueden decir, de formación planetaria. Está en inglés, el libro de Philip Armitage, que se llama Astrophysics of Planet Formation. Está bastante actualizado con toda la matemática, la física, eh, la descripción de las observaciones del disco protoplanetario como sistema, de los planetas como una perturbación que sucede en este disco. Y además vamos a utilizar mucho los papers de la conferencia Protostars and Planets. Protostars and Planets es una conferencia que se da cada 5 años. La última fue Protostars and Planets 7, la número 7. Eh, y esa conferencia que sucedió en Kioto hace unos años, el año 2023, se generó un libro con muchos capítulos. Muchos de los temas que vemos aquí en pantalla están cubiertos en esos capítulos. Ahí está toda la literatura reciente, están todos los papers, están todas las descripciones, está todo el estado del arte que se llama, con todas las preguntas importantes que hay sobre los distintos temas. ¿Ya? Yo se los voy a ir pasando de a poco para que los vayan leyendo y los vayamos comentando. Ya, veamos. Antes de entrar en detalle, quiero que partamos por una pregunta simple pero tremendamente importante.
No sé si se acuerdan los que han hecho introducción a la astrofísica conmigo, si no lo han hecho, ahora van a aprender que yo siempre les propongo algunas preguntas o debates sobre temas que son relevantes no solo para nosotros como astrónomos, astrofísicos, sino que también para el público general. Si tú vas caminando por la calle y alguien se te acerca y te dice, hola, ¿tú qué haces? "No, yo soy astrónoma o astrónomo. Ah, qué bacán, oye, supe sobre esta cuestión que descubrieron, bla, bla, bla. ¿Y qué pasó con el planeta 9 o el planeta 10 o qué pasó con Pluto, que es Plutón? Eh, Son temas importantes y muchos de estos tienen que ver con definiciones de cosas fundamentales, ¿ya? A la ciencia, a cualquier persona, ¿no? La ciencia, las ciencias sociales, los humanistas, las ciencias físicas y matemáticas les cuesta a veces definir cosas que son fundamentales, como por ejemplo, ¿qué es un planeta? Definiciones de cosas eh, que se utilizan como partes de un conjunto. Cuesta mucho definirlo. Y la pregunta de qué es un planeta es una pregunta que nos ha dado harto de qué hablar en el último tiempo. Eh, por lo general en esta clase me interesa que ustedes me digan primero cuál es la noción que ustedes tienen de planeta. ¿Qué significa planeta para ustedes? ¿Qué se les viene a la mente primero? ¿Qué no se les viene a la mente? ¿Ya? Y cuáles son las nociones de planeta que hemos recibido a lo largo de nuestra formación, ¿ya? Tanto aquí en la licenciatura como en los posgrados o como en el colegio incluso, ¿ya? Quizá partamos por eso, por la definición que uno recibe cuando es chico, ¿no? Cuando uno es pequeño. Mucho escuchamos cuando estuvimos creciendo por ahí y nos estuvimos interesando en la temática astronómica, que un planeta se diferencia de una estrella, un objeto astronómico que se diferencia de una estrella porque no tiene luz propia. Piénsenlo un segundo. ¿Es eso verdad? ¿Es eso cierto? ¿Qué tanto de verdad tiene esa aseveración? ¿Es real? ¿Qué hemos aprendido en los cursos anteriores? ¿Hay algo que realmente no tenga luz propia? ¿Ah? Bueno, ya muchos de ustedes deben saberlo. Los planetas tienen luz propia. ¿Ya? Los planetas, al igual que las estrellas, tienen luz propia. Simplemente la fuente de esos fotones es un proceso radiativo distinto, diverso. No es el mismo que tienen las estrellas. Los planetas tienen, ya al tener una temperatura, cualquier cosa que tenga una temperatura tiene cierta luz propia. ¿Ya? Los planetas en particular son muy brillantes en el infrarrojo. Planetas como Júpiter, que tienen mucha actividad geomagnética, eh, son muy brillantes en las ondas de radio. Suceden muchos procesos radiativos en torno a Júpiter, que estamos viendo aquí en pantalla, eh, que emiten fotones en ondas de radio. Entonces, Júpiter, si uno lo ve con un radiotelescopio, es una cosa, pero increíble, tremendamente luminosa. Entonces, un planeta no es algo que se diferencia de una estrella porque no tiene luz propia. Eso es completamente falso. ¿Ya? Un planeta también emite luz propia. Entonces, ¿cuál es la definición de un planeta? ¿Qué más nos dijeron en el colegio? A ver, las estrellas tienen luz propia, los planetas no. A mí me, a mí me vendieron la idea de que los planetas en el cielo no tintinean porque no tienen luz propia. Ya sabemos que eso es falso. Los planetas no tintinean simplemente porque están bastante cerca, los planetas del sistema solar están bastante cerca. El disco del planeta que está en el cielo es más grande que lo que hace el tintinar a las estrellas, que es la turbulencia en la atmósfera. ¿Ya? eh, es más preponderante que la turbulencia en la atmósfera. Entonces, por eso no tiene en más las condiciones, si hay muchas nubes o mucha humedad en el ambiente, mucha turbulencia, los planetas también tintinean. Y más interesante aún, si ustedes van a un lugar muy, muy bueno para la observación astronómica, incluso las estrellas dejan de tintinear. Que las estrellas no tintinean por su actividad, las estrellas tintinean porque la luz atraviesa la atmósfera y esa luz se ve afectada por la turbulencia de la atmósfera y la hace tintinear. Vamos aprendiendo de a poco. Hay otra definición que nos cuentan ya en la universidad, ya cuando sabemos más cosas, sabemos sobre masa, sabemos sobre quizás nociones de procesos radiativos, procesos físicos que suceden en objetos astronómicos, nos dicen que un planeta es un objeto que no alcanza a gatillar la fusión nuclear en su núcleo. Y esa es la definición en términos de la masa de deuterio.
deuterio, es un tipo de hidrógeno, que es más fácil para las estrellas quemarlo, hacer fusión nuclear con ello. Eh, Me imagino que lo han visto en astrofísica de estrellas o incluso en introducción a la astrofísica lo vimos también. Las estrellas hacen fusión nuclear en su centro y por eso emiten esta cantidad de luz tan abismal que emiten. Una estrella pequeña no alcanza a fusionar hidrógeno, sino que simplemente fusiona deuterio. Entonces, un planeta que no alcanza a fusionar deuterio no es una estrella, se queda como una estrella fallida, le dicen a veces incluso. Y ahí es cuando uno le puede decir planeta. ¿Cuál es esa masa en particular? O sea, a veces se dice 8, cuando yo estaba estudiando se decía que eran 8 veces la masa de Júpiter. Un planeta con 8 veces la masa de Júpiter empieza a quemar deuterio y ya sería más bien una estrella marrón. ¿Ya? A veces se dice 13 veces la masa de Júpiter. Depende de los modelos, depende de algunas cosas. Creo que lo más aceptado hoy en día son 13 veces la masa de Júpiter. Un planeta que alcanza una masa de 13 veces la masa de Júpiter empieza a quemar deuterio y ahí ya podríamos hablar quizá de una estrella, ¿ya? De una estrella enana, una estrella enana marrón, seguramente. Pero yo también encuentro que esa definición es incompleta. Es una definición que no cubre todas las complejidades que tiene el problema. Luego vino un momento histórico, un momento súper importante para la astronomía, que fue una conferencia de la International Astronomical Union en Praga, en la República Checa, el año 2006. Yo acababa recién de entrar, acababa de entrar en mi doctorado cuando sucedió esta conferencia. Eh, es similar a la que va a suceder en Chile el año 2030. Para los que no sabían, el año 2030 se va a hacer la Asamblea General de la International Astronomical Union en Chile. Bueno, pero en esta asamblea siempre se aprovecha que están todos los astrónomos importantes, ¿no? De hacer debates y cosas y a veces abordar ciertas preguntas. Pésima idea me parece, porque en realidad no es más show que nada. Y se le ocurrió a los astrónomos el año 2006 el poner sobre la mesa la definición de qué es lo que es un planeta, ¿ya? El año 2006 nuestro conocimiento sobre los planetas, la formación planetaria, sus orígenes y todo eso era bastante limitado, ¿ya? Entonces, la discusión se centró en los planetas del sistema solar y fue motivada, como dice aquí la diapositiva, fue motivada por el descubrimiento de Eris. Eris es un planeta enano. Hay varios planetas enanos en el sistema solar. Eh, Ceres, Vespa, Juno, Eris, Makemake, etcétera, etcétera. Y Eris en particular es bastante grande, tiene características que son similares o incluso más planetarias que Plutón, ¿ya? Entonces, eso puso sobre la mesa el problema de tener a Plutón catalogado como planeta y no a Eris. En grandes rasgos, básicamente la pregunta era, ¿o sumamos a Eris y toda esta familia de planetas enanos a la lista de planetas del sistema solar, de planetas oficiales, o sacamos a Plutón, básicamente? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, se hizo una definición en base eh, a tres parámetros principales. Uno era que un planeta tiene que tener suficiente gravedad como para alcanzar una forma esférica. Otra era que el planeta tenía que tener una órbita elíptica en torno a su estrella. Y la otra era de que tenía que ser el objeto, limpiar su órbita, es decir, ser el objeto más preponderante, más influyente gravitacionalmente dentro de su órbita. Y ahí es donde aprovecharon de sacar a Plutón, porque Plutón se cruza en su órbita con otros planetas y otros objetos. Y hay momentos en el tiempo de la vida de Plutón en el cual no es el objeto que domina su órbita, ¿ya? Y por eso decidieron sacar a Plutón. A mí me parece que es un poco absurdo. ¿Por qué? Quizás sirve dentro del contexto del sistema solar, de nuestro sistema solar. Pero si uno ve, y lo vamos a ver dentro de las próximas clases, la diapositiva, que en nuestra galaxia la diversidad de sistemas planetarios es increíble, es una cosa extraordinaria.
las formas, las arquitecturas, las distribuciones, cómo se ordenan, cómo se desordenan los planetas en torno a otras estrellas, da para mucho. Entonces, tratar de poner estas definiciones, que son principalmente en base a nuestros sesgos por vivir en el sistema solar, de qué es lo que es un planeta, inevitablemente iba a envejecer mal. Y ya envejeció mal. O sea, no sé, se han incluso descubierto indicios de que a veces se podrían incluso formar dos planetas en la misma órbita. No sé si se acuerdan de Mecánica Celeste, si es que lo vieron, o en algún curso, lo vamos a ver un poquito aquí también. Pero cuando tú tienes un sistema planeta estrella, como por ejemplo Júpiter y el Sol, tú tienes puntos en el potencial gravitatorio de este sistema doble, donde hay puntos de equilibrio dentro de la misma órbita del planeta, son los puntos lagrangianos. Eh, los puntos lagrangianos son cinco principalmente, cinco o seis, no me acuerdo. Pero hay dos puntos lagrangianos que están en la misma órbita del planeta, que se llaman los puntos troyanos, y es donde Júpiter tiene una gran familia de eh, asteroides que que lo acompañan en su órbita, ¿ya? Y se ha encontrado en observaciones de discos protoplanetarios que se podrían estar formando planetas simultáneamente dentro de la misma órbita, ¿ya? Entonces, la cosa es compleja, la cosa no es fácil, la cosa no es simple de definir. Quizás es un error definirlo de esta manera. Para mí que trabajo en formación planetaria y me preocupo de los orígenes de los planetas, la definición de planeta inevitablemente tiene que ver con cómo se forma un planeta, ¿ya? Y eso también es algo que todavía desconocemos a ciencia cierta. Y quizás este es un buen momento para mencionarles que la motivación principal de este curso es que efectivamente no sabemos a ciencia cierta cómo se forman los planetas. Sabemos a grandes rasgos, y lo vamos a ver en el curso. Sabemos a grandes rasgos dónde, cómo, cuánto se demora más o menos un planeta en formarse, cómo se formó, cuál es la historia para atrás del sistema solar, más o menos. Pero los detalles, si nosotros queremos reproducir esa historia, no la conocemos, ¿ya? Y por eso estamos acá. Y yo creo que aprendiendo más sobre los orígenes de los planetas, vamos a poder decir más a ciencia cierta qué es lo que es un planeta. Sin saber, sin conocer ese origen, todas estas definiciones que existen de planetas van a envejecer mal, porque siempre vamos a encontrar algo en la galaxia que nos va a decir, "Mm, este sistema se sale de la norma". Y eso es lo bonito también, ¿ah? Es lo que a mí me gusta mucho sobre el tema de la formación planetaria. Entonces, si pasamos un poco a hablar en más específico sobre los orígenes de nuestro sistema solar, el sistema solar donde vivimos, donde habitamos, donde está toda la gente que conocemos, donde han pasado todos los hechos históricos que conocemos, donde están todas las especies de seres vivos que conocemos. Actualmente no conocemos ningún ser vivo que viva, que habite otro sistema solar. Inevitablemente para nosotros es muy especial este sistema solar, y gran parte de la motivación original para, para abordar la pregunta de los orígenes de los planetas viene de tratar de entender de dónde vinieron nuestro planeta y los planetas que lo acompañan en el sistema solar. ¿Qué sabemos sobre el sistema solar? Ya partamos con las propiedades dinámicas de los planetas que tenemos acá en nuestro sistema. Todos sabemos el orden que tiene, cómo se llaman, etcétera, cómo le pusieron en realidad, porque nadie les preguntó a los planetas cómo se llamaban. El sistema solar tiene una estrella que es el Sol. Ya con eso partimos con algo particular. La mayoría de los sistemas estelares que hay en la galaxia que tienen estrellas tipo Sol son sistemas binarios o múltiples. Siempre hay más de una estrella. Que nuestro sistema solar tenga una estrella ya lo hace un poquito particular, ¿ok? Ya es algo que tener en cuenta dentro del curso y más adelante cuando estén haciendo sus propias investigaciones, ¿ok? Tiene una estrella, eso es algo. Ocho planetas. Nueve eran antes cuando yo crecí, pero bueno, sacamos a Plutón, ok. La International Astronomical Union vino, la ayuda de la astronomía, básicamente, como se le puede decir, y sacó a Plutón. De estos cuales son cinco planetas son enanos, son tipo Tierra, terrestres, pequeños. No, perdón, no de estos ocho planetas. Aparte de los ocho planetas, hay cinco planetas enanos, que son Vespa, Juno, Makemake, Haumea, Eris, Ceres. Creo que Juno no es planeta enano, perdón. Eh,
al menos, y esto es un dato que no muchos saben, al menos 290 lunas. Son muchas lunas. El sistema solar, más que planetas, tiene lunas. Está lleno de lunas, lleno de cuerpos pequeños, también con cierto equilibrio hidrostático, que han obtenido una forma esférica, que están orbitando los planetas del sistema solar. Más de 1.300.000 asteroides y alrededor de 3.900 cometas que se conozcan. Ahora con el advenimiento, con la apertura de instrumentos y de telescopios como por ejemplo el Vera Rubin, van a aparecer muchos más asteroides, muchos más cometas. Ya creo que el Vera Rubin descubrió un montón de asteroides que no se conocían. Así que esos números, ojo, siempre están cambiando. Se descubrió una luna nueva recientemente en torno a Urano. Se van a descubrir muchos más asteroides, muchos más cometas, etcétera. Estos son los números que eran válidos hasta el año pasado, año 2024. Los 8 planetas que tenemos en el sistema solar son casi coplanares. Ojo, este es un dato súper importante y que le da forma a gran parte del pensamiento que hay sobre la formación de los planetas. Todos tienen inclinaciones relativas de menos de 10 grados, es decir, que las órbitas de los planetas todas yacen en un plano, con unas pequeñas desviaciones, siempre menos de 10 grados. ¿Ya? eh, Todos excepto Mercurio tienen excentricidades pequeñas. Siempre nos hablan de órbitas elípticas, que los planetas siguen órbitas elípticas. Pero yo te aseguro que si yo les dibujo la órbita en la pizarra de uno de los planetas del sistema solar, que no sea Mercurio, se ve circular, perfectamente circular. Es muy difícil discernir que, eh, que una órbita sea elíptica, porque tienen elipticidades, excentricidades muy, muy pequeñas. ¿Ya? Excepto Mercurio, que tiene una excentricidad un poco mayor. Luego, 6 de los 8 planetas que existen en el sistema solar giran en la dirección prógrada, es decir, que a medida que avanzan, también van girando en esa misma dirección en su órbita. ¿Ok? Venus tiene una rotación retrógrada, es decir, va para el otro lado a medida que va avanzando. Su rotación gira en la dirección opuesta a su traslación, mientras que el eje de rotación de Urano está inclinado 98 grados respecto a su órbita, es decir, está de guata, está como que se hubiese caído. Ahora, lo clave de todo esto que estamos hablando acá es que la casi perfecta coplanariedad de los planetas del sistema solar sugiere fuertemente que fue una formación a partir de un único disco rotatorio. Y ahí es donde nacieron las primeras teorías de la formación de los planetas. Ya, con ese dato, dejémoslo ahí, pónganle un pin a ese dato, que es importante, es uno de los datos importantes sobre la formación planetaria. Continuamos con un poco más de datos de los planetas. Los gigantes gaseosos, que son Júpiter y Saturno, son muy, muy masivos. El 90% de la masa total del sistema solar, de la masa planetaria total del sistema solar, está en Júpiter y Saturno. Están hechos principalmente de hidrógeno y helio, igual que las estrellas, pero son más ricos en metales que el Sol. ¿Ya? De alguna manera, cuando se originaron, lograron capturar más metales, más elementos más pesados, con átomos más pesados que el hidrógeno y el helio. Quizá eso nos está diciendo también algo sobre sus orígenes. ¿Ok? Probablemente, y esto es algo que siempre ha estado en debate, pero probablemente, es decir, muy probablemente, digámoslo, tienen núcleos sólidos del tamaño de 10 veces la masa de la Tierra, es decir, un planetón gigante de rocoso de unas 10 veces la masa de la Tierra, en algún momento logró capturar un montón de gas y se convirtió en un Saturno o en un Júpiter. Luego, más allá, tenemos a los gigantes de hielo, que son Urano y Neptuno, que están hechos ya de elementos más complejos. Tienen agua, tienen amonia, etcétera, etcétera. Y tienen núcleos sólidos también. Se piensa que tienen núcleos sólidos ya más similares a la masa de la Tierra, una masa terrestre por lo menos. Y luego tenemos los planetas terrestres en el sistema solar interno, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Aparte de eso, están los planetas enanos, las lunas, los asteroides, los cometas, el cinturón de Kuiper, que lo vamos a ver, que son, ¿cómo llamarlo? Son un disco de escombros que quedó a partir de la formación del sistema solar. Al final del sistema solar, para allá por donde está Plutón, hay un cinturón de asteroides que se llama el cinturón de Kuiper, porque lo descubrió. Y además, más allá de eso, está la nube de Oort, que es donde están todos estos objetos congelados, hielo, que es de donde caen los cometas al sistema solar. Esto es muy a grandes rasgos, nuestro sistema solar.
Ahora, ¿qué son las cosas importantes desde el punto de vista de la física? ¿Ok? Desde el punto de vista de la física, datos súper relevantes que nos sirven para tratar de modelar, para tratar de entender el sistema solar, es que el 99% de la masa del sistema está en el Sol. 99%. Es decir, que tú agarras toda la masa del sistema solar, la divides en 100 pedacitos, 99 de ellos son el Sol, uno solo es para los planetas. Y dentro de ese uno solo que es para los planetas, es prácticamente todo para Júpiter. ¿Ya? El 90% es para Júpiter y Saturno. Entonces, el resto, para que vean el rango de masas que hay en el sistema solar, es absurdo. Ahora, al contrario, más del 99% del momentum angular, es decir, de la cantidad de energía de rotación que tiene el sistema, reside en los planetas, principalmente en Júpiter. Casi el Sol casi no tiene. Entonces, ¿qué significa eso? Si bien toda la masa se fue al centro del sistema, todo el momentum angular se distribuyó en los planetas. Eso es súper curioso, ¿ya? Y es súper importante para la teoría de la formación planetaria. Ahora, otra cosa importante es que los planetas, como lo dijimos para Júpiter, los planetas son muy ricos en metales en comparación con el Sol. Aunque la mayoría de los elementos pesados también igual están en el Sol, porque el Sol es 99% de la masa del sistema solar. Ahora, otro dato importante sobre el sistema solar es su edad. En general, en astronomía es re difícil, pero no imposible, el datar las cosas. Como cuán viejas son las estrellas, cuán vieja es la galaxia, cuán viejo es el universo. En el caso de nuestra Tierra, de nuestro planeta, lo hacemos estudiando la geología, estudiando las rocas, estudiando los minerales que tienen esas rocas y aprovechando sus propiedades radiativas para determinar su edad. En el caso de nuestra Tierra, se encuentra que la edad probable que tiene el planeta es de 4,57 billones de años. 4,57 por 10 a la 9 años. Muy viejo. Y eso se hace, aquí les puse una nota, por eso corrí un poco mi video. Acá, no, al otro lado, acá. El circón se utiliza. El circón es un mineral que es una roca, un mineral que encapsula uranio, ¿ya? En su estructura cristalina, pero originalmente no tenía nada de plomo. Y de a poco, a medida que el uranio empieza a decaer radiativamente, radioactivamente, perdón, se convierte en plomo y va dejando plomo dentro de la roca. Entonces, nosotros sabemos exactamente a qué tasa eso sucede, ¿ya? Entonces, midiendo cuánto uranio hay, cuánto plomo hay, uno puede reconstruir la historia de esa roca para atrás y saber su edad, cuánto se demoró en convertir todo ese uranio en plomo, ¿ya? Y eso nos da que es muy probable, con un margen de error de menos del 1%, nuestro planeta Tierra tiene 4,6 billones de años. Entonces, los procesos de formación planetaria, los que les acabo de decir, todos esos datos que vimos sobre el sistema solar, nos dan cuenta de por lo menos algunos rasgos que tienen que cumplir nuestras teorías de formación planetaria. ¿Qué es lo que tienen que hacer para formar un sistema solar como el Sol? Se tienen que formar cuerpos sólidos, desde los cuerpos sólidos que nosotros sabemos que hay en la galaxia, que son los granos pequeños que hay en el medio interestelar, que son granos pequeñísimos, del tamaño de un micrón, ¿ya? Diana menos 6 metros, que están flotando en las nebulosas, que le dan profundidad y color a todas estas imágenes maravillosas que tenemos de distintas nebulosas, tienen que crecer desde ese tamaño hasta planetas como la Tierra o más grandes, ¿no? El otro dato importante que lo mencionamos recién, que el proceso de formación de la estrella y de los planetas tiene que de alguna manera separar la masa, concentrar toda la masa en el centro del sistema planetario y concentrar todo el momento angular en los planetas. O sea, se separa la masa del momento angular. Y además tiene que generar un gradiente de composición química, es decir, tiene que distribuir los metales de cierta forma para poder explicar la abundancia de los elementos químicos que hay en el sistema solar. ¿Ya? Esas son tres cosas ya básicas que nosotros sabemos que tienen que cumplir nuestras teorías de formación planetaria. Ahora, bien rapidito, eh,
Originalmente la pregunta sobre de dónde vino el Sol y los planetas se ha abordado por distintas culturas en muchos lugares de la Tierra. Nuestros pueblos originarios la han abordado de cierta manera. Hay tanto relatos, mitos, narrativas de todo tipo que nos tratan de explicar de dónde vinimos. Eh, si les interesa, en la página web me parece que, en la página web del curso me parece que pongo un poco de literatura descolonizada sobre la astronomía y es muy interesante leer qué es lo que pensaban otras culturas que no sea la occidental, que es la cultura que domina actualmente nuestra formación. Y, por ejemplo, el pueblo mapuche que siempre habla de la idea de dos fuerzas que luchaban y que de alguna manera alcanzaron un equilibrio para formar todo lo que conocemos, el universo, los sistemas planetarios, todo, que son representados por estas dos entidades que son Kai Kai, Bilú y Chen Chen. Ya, les invito a leer un poco sobre esos relatos. Nosotros también, la cultura occidental también tiene un relato, que es la hipótesis nebular, que se le ocurrió, o que fue desarrollada por Immanuel Kant, por William Herschel y por Laplace en el siglo XVIII. ¿Ya? Los tres más o menos pensaron en las mismas líneas, por eso se llama que es la hipótesis nebular de Kant, Herschel y Laplace. ¿Cuál es la idea? Es muy simple, es algo súper obvio a partir de lo que ya nosotros dijimos, que es que los planetas se forman en torno a una nebulosa que tiene forma de disco y que aparece en torno al Sol en su etapa temprana. La idea, y aquí veo, les pongo algunos diagramas que fueron desarrollados por un filósofo sueco, Swedenborg, que trataba de explicar un poco esta hipótesis nebular. La verdad, la hipótesis nebular son simplemente es descriptiva, a grandes rasgos, ¿no? No tiene física, no tiene matemática, o muy poca, ¿ya? Entonces tiene hartos problemas. Si bien la idea produce el Sol y los planetas en un proceso que es simplificado, que simplemente a partir del Sol con un disco se coagulan los planetas de cierta manera, no entrega ningún detalle del proceso, ¿ya? Entonces no es realmente una teoría muy útil. La distribución de la masa no la explica, cómo se hace para que toda la masa se vaya al centro, eso no lo explica. Y también no explica que el momento angular se distribuye a los planetas, se cae también en ese dato. Entonces, si bien es un referente, fue la primera vez que a alguien dentro de la cultura occidental se le ocurrió sentarse a escribir una teoría sobre cómo se formaron los planetas, por lo tanto es importante, no explica ninguno de los detalles del proceso, ¿ya? Igual les invito a leer sobre ese tema, porque nace a partir, igual que todas las teorías y las ideas que hay en los distintos relatos de los orígenes de todas las culturas, se basa en la observación del cielo, y eso es muy bonito, en fijarse que, ahora nosotros lo damos por hecho, pero no era obvio antes, fijarse que los planetas marchan en torno a la eclíptica, ¿ya? Entonces, si uno logra de alguna manera reconstruir la forma tridimensional del sistema solar, la gente se dio cuenta que están todos los planetas eh, yaciendo en un plano, ¿ya? Entonces tiene sentido hablar de la formación a partir de un disco, de una nebulosa en forma de disco. Pero de dónde salía ese disco era algo que esa hipótesis tampoco se hacía cargo, ¿ya? Entonces, el próximo punto importante en el desarrollo de las teorías de formación planetaria vino mucho después. Vino 200 y tantos años después, 300 años después, no sé. Aparte de la Academia Rusa, la Academia Soviética de Astrofísica, y el modelo de acreción de Otto Schmidt, que se trató de encargar de producir maneras, ya metiendo más matemática y más física, de eh, cómo una estrella podía acretar, es la palabra que él usó, la palabra que usamos actualmente, pero en forma más coloquial, adquirir un, un disco. Se le ocurrió que, como están todas estas nebulosas en la galaxia, etcétera, que nosotros vemos constantemente, si una estrella atraviesa una nebulosa, con cierto momentum, con cierta trayectoria, era probable que esa estrella pudiese arrebatarle un poquito de material a esa nebulosa, a esa nube, y desarrollar un pequeño disco de gas y polvo a su alrededor. ¿Ya? Entonces, es interesante porque
si bien no es la forma más aceptada de cómo nosotros pensamos que se forman los discos protoplanetarios, sigue siendo una manera interesante de hacerlo, ¿ya? Todavía se puede dar, todavía sucede que las estrellas que nacen en grandes nebulosas y todo, interactúen con el material que está a su alrededor y se rejuvenezcan los discos, ganen material. Una estrella que no tenía disco podría adquirir un disco a través de este método de todas maneras. No es la forma preponderante de cómo nosotros pensamos que nacen los discos protoplanetarios, pero sí es una manera interesante que vale la pena explorar. Luego de eso vino el hito más importante, yo diría, del siglo XX, que es el modelo de disco solar de Safronov. Víctor Safronov, que era también, no sé si fue estudiante o estaba en el mismo instituto que Otto Schmidt, pero vino un poco después, escribió el primer tratado o libro importante sobre de formación planetaria que se llama Evolution of the Protoplanetary Cloud and Formation of the Earth and the Planets. Entonces, es un libro que aborda directamente la pregunta y trata de agarrar todas estas teorías que están dando vuelta, la hipótesis nebular, la teoría del disco de acreción de Otto Schmidt, un montón de otros papers que estaban dando vueltas con ideas distintas sobre la formación de la Luna, también del planeta, bla, 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 y lo trata de consolidar en una teoría físico-matemática consistente. Es decir, ya con ecuaciones, con parámetros, con cálculos, etcétera. Entonces los invito también a buscarlo. Si lo googlean, me parece que uno lo puede encontrar fácilmente. Siempre menciono además que Víctor Safronov se basó dentro de sus estudios en papers de su señora, de su esposa, de su compañera, Yevgenia Ruskol, ¿ya? Pero ella ha pasado más desapercibida en el mundo, en los relatos de la historia de la astronomía. La Unión Soviética era muy machista en el tema de que, si bien había muchas científicas haciendo cosas espectaculares, esas científicas nunca se llevaban el crédito o lograban llegar a puestos de dirección o puestos más importantes, porque esos solamente estaban reservados para los hombres. Entonces, si bien Yevgenia Ruskol escribió papers que son pero fascinantes, a mí este paper que les pongo acá, El origen de la Luna, para mí es súper vanguardista, muy adelantado a su época, eh, pero es casi desconocida, ¿ya? Entonces también les invito no solo a mirar los trabajos de Víctor Safronov, sino que también a Yevgeny Ruskol, que tiene varios papers sobre, en particular sobre el tema de el proceso de formación de las lunas, que uno se tiene que imaginar que tiene que ser similar o relacionado de alguna manera al proceso de formación planetaria. Espero que tengamos tiempo para verlo más en detalle más adelante. Ahora, sobre algunas observaciones, porque todo esto de los discos, súper bonito. Ya, los planetas del sistema solar están todos en un plano, lo más seguro es que nacieron a partir de un disco, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esos discos? Está lleno de estrellas de la galaxia, está lleno de estrellas formándose en la galaxia. ¿Dónde están esos discos? Y alguna de las primeras imágenes que hay de discos protoplanetarios es esta que se hizo desde acá de Chile, del Observatorio de las Campanas, de hecho. En el año 84, me parece que, sí, ahí está, en el año 1984, usando el telescopio de 2,5 metros, el DuPont, que me parece que todavía está. Y es una de las primeras imágenes que se hizo con una cámara CCD, con una cámara digital, ¿ya? En esa época todavía se utilizaba preponderantemente el papel fotográfico. El papel fotográfico funciona súper bien porque es súper sensible, pero no te permite producir o hacer análisis matemático sobre las imágenes, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya? Entonces, el tener estas CCDs, estas cámaras digitales, te permitía agarrar la imagen como si fuese una matriz y hacer operaciones matemáticas sobre ella. Una de las cosas que se le ocurrió hacer a estos dos astrónomos que tomaron esta observación fue observar la estrella Beta Pictoris, que es la segunda estrella más brillante de la constelación de Piscis, y ellos sabían que habían indicios, porque era una estrella muy enrojecida, no calzaban sus colores con los que deberían ser, ¿ya? Se notaba que tenía algo que le daba un exceso de infrarrojo, que se llama, era muy infrarroja la estrella. Eh, y se pensaba que era porque había material, polvo principalmente, que agarraba la luz, la absorbía y la reemitía en longitud de onda más larga, infrarroja, a su alrededor. Pero no habían imágenes directas de esto. O sea, a ellos se les ocurrió, porque las estrellas son muy, muy brillantes y en general es un concepto que ustedes tienen que manejar. Las estrellas son tremendamente brillantes y todo lo que está alrededor es tremendamente débil.
emite luz propia, pero comparado con la luz de la estrella no es casi nada. Eh, entonces se le ocurrió hacer una observación de eh, Beta Pictoris y usar algo que se llamaba un coronógrafo, que era para observar la corona del Sol. Le ponían un disco al telescopio de tal manera que tapara el Sol para poder ver la corona a su alrededor. Lo ubicaron también a Beta Pictoris, ¿ya? A este Beta Pictoris para tapar la luz de la estrella y ver qué es lo que había a su alrededor, y se dieron cuenta que había un disco de canto, se ve aquí clarito, perdón, para el otro lado, ahí se ve un disco de canto que es solamente material, polvo y gas donde se están formando planetas, ¿no? Esta es una de las primeras imágenes que hubo del proceso. Si ven ahí la escala de la imagen, el tamaño de la escala, acá, oh, me salgo de la imagen, son 500 unidades astronómicas. La órbita de Plutón son como 50 unidades astronómicas, es decir, que estamos viendo un disco que es mucho más grande que nuestro sistema solar. Ahora, por cierto, tenemos muchísimas imágenes de muy alta resolución, de muy buena calidad, de discos protoplanetarios en la longitud de onda infrarroja. Aquí vemos algunas nomás, hoy día tenemos muchas más que estas, ¿ya? Y se ve que algunas tienen cierta forma plana y otras tienen una estructura vertical, parecen alfajores, como dice nuestra amiga Tere Paneque. Y, y eso lo vamos a ver más adelante. Los discos no son necesariamente planos, los planetas tampoco necesariamente se formaban en el plano de los discos. Sino que hay una componente vertical ahí bien importante y bien interesante. Hoy día, y con esto voy a empezar a cerrar la clase de hoy, la formación de un sistema planetario se piensa que comienza en una nube o en una nebulosa, como la nebulosa de Orión, como cualquier nebulosa que ustedes pueden observar en la galaxia, y que a partir de procesos que tienen que ver con la gravedad propia del material de esa nube, se empieza a coagular la nube en distintos grumos. Cada uno de esos grumos termina coagulándose en una estrella con un disco. Y dentro de ese disco se forman los planetas. Esta es la historia a grandes rasgos que yo les mencioné anteriormente, que es donde todavía no conocemos los detalles de todo lo que sucede en este proceso, pero para allá vamos. Eso es lo que estamos tratando de discernir. También les menciono muy a grandes rasgos que las dos teorías de formación planetaria que existen son dos familias. Una que es la familia de las inestabilidades gravitacionales, que son básicamente que un disco colapsa bajo su propia gravedad, igual como le pasó a la nube, ¿ya? Y dentro del disco se forman grumos que dan lugar a la formación de planetas. Y esto es lo que nosotros le llamamos una formación de lo grande a lo chico, top-down. Es decir, que los planetas se forman a partir de pedazos grandes del disco que colapsan debido a la gravedad y gracias a eso se forman los planetas gigantes, por lo menos. Es una teoría que está diseñada principalmente para formar planetas gigantes. Lo otro es la teoría de lo down-top, o, ¿cómo se dice? Down-up, bottom-up, es decir, de lo pequeño a lo grande. Es decir, a partir del material microscópico, sólido, las arenitas que hay flotando en el medio interestelar, suceden cosas, se forman, crecen estos granos hasta formar asteroides, planetesimales, planetas rocosos y finalmente adquirir una atmósfera y formarse un planeta gigante, ¿ya? Este proceso tiene que suceder en algún momento. Nosotros pensamos, bueno, nosotros si agarramos un meteorito, por ejemplo, un meteorito que esté dando vuelta, un asteroide que esté dando vuelta desde los inicios del sistema solar y lo rompimos lo estudiamos, nos encontramos que está hecho principalmente de pedacitos, de granos de polvo desde tamaños microscópicos hasta un tamaño un poco más grande. Es decir, este proceso de crecimiento de los granos de polvo tiene que suceder. Lo vemos en el sistema solar que sucedió, ¿ya? Pero los detalles de ese proceso, de nuevo, son muy difíciles de reproducir. Todavía nos falta teoría y entender bastante qué es lo que está pasando aquí. Eh, una cosa importante que mencionar acá es que este proceso el crecimiento de los granos, para llegar desde polvo microscópico que hay en el medio interestelar hasta planetas gigantes como Júpiter, tienen que ser procesos que atraviesen ¿cuántos órdenes de magnitud? 15, 16 órdenes de magnitud, pasar desde 10 a la menos 6 metros hasta miles de kilómetros, es decir, 10 a la 9 metros, ¿ya? Eh,
Eso obviamente es muy difícil y lo bonito es que involucra muchos procesos físicos interesantes. Cuando uno observa los discos protoplanetarios, tú estás viendo ese material microscópico interactuar con el gas, interactuar con planetas ya formados, etcétera. Y ahí importan tanto las fuerzas gravitacionales de gran escala como las fuerzas químicas de los distintos componentes. Estamos hablando de, estos son material real, estamos hablando de silicio, ya estamos hablando de, o sea, silicatos, estamos hablando de carbonos, estamos hablando de roquitas de verdad, ¿ya? Que tienen propiedades químicas, magnéticas, etcétera, y que todas esas propiedades tienen que importar durante el proceso hasta llegar a pensar incluso cuando te formas un sistema planetario que tienes una estrella con planetas que están muy, muy cerquita, donde incluso afectan, donde incluso le afectan fenómenos que tienen que ver con la relatividad general. Entonces, se habla de química, de geología, de relatividad general, de gravitación, etcétera, etcétera. Es muy interesante el problema. Eh, También, la última slide es sobre esta imagen, que eso es de un asteroide que fue apuntado con una sonda espacial que se llama DART, a la cual se le disparó eh, una sonda espacial. Y la última foto que tomó es la foto que está aquí arriba mío, donde se ve claramente que este asteroide está compuesta de un montón de distintos tamaños de roca que de alguna manera se juntaron y lograron formar esto que yo llamaría que ya es un planetesimal, es decir, una partícula elemental de un planeta. Con muchos de estos asteroides se formaron planetas como el nuestro. Y eso es lo que nosotros venimos acá a tratar de entender. Ya, y esa fue la primera clase. Espero que les haya gustado y espero que pronto nos veamos y nos conozcamos, los que no nos conozcamos. Y les voy a dejar por mail, les voy a enviar una tarea para que se empiecen a familiarizar un poco con con los datos de los sistemas exoplanetarios. Eh, Porque nuestro curso se va a fijar mucho en el sistema solar, pero también en los sistemas exoplanetarios. Y vamos a hacer algunas tareas para ir familiarizándonos un poco con esos datos, para ver qué podemos aprender. ¿Ok? Así que eso, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Cualquier pregunta que tengan ustedes me pueden mandar un mail simplemente, yo se las contesto, no hay problema. O las guardan después para cuando nos veamos más en vivo. Eso. Eh, que tengan buena semana. Chao, chao.